bienvenidos a La Política en Debate. Vamos a estar compartiendo esta hora con muchísima información y también con opinión acerca de nuestra realidad, de lo que está pasando a nivel nacional y obviamente en nuestra provincia. Como siempre vamos a arrancar con el informe del día, vamos a compartirlo. De la Secretaría de las Personas Mayores, hermanados con los centros, asociaciones y clubes de jubilados y de adultos mayores de toda la provincia, hemos querido dar un paso adelante. Nosotros hemos querido dar un mensaje positivo, no flagelarnos, compadecernos, no, sino decir estamos presentes, estamos más vivos que nunca, vigentes, protagonistas, con ganas de seguir dando el ejemplo de la vida, trabajando, produciendo, y qué otra cosa más significativa puede haber que hacer esta expresión de arte y del espíritu humano. Bueno, estos son los principales temas que van a transversalizar lo que es el programa del día de hoy. Le doy la bienvenida a mi primera invitada justamente para hablar acerca de esta propuesta, este proyecto que el FOSIS ha impulsado y que ha elevado nada más y nada menos que al Ejecutivo Nacional justamente para que de alguna manera se pueda salir de la situación que vive actualmente Argentina, ¿no? Y uno de los problemas más graves que transitamos, que además es permanente desde hace décadas, pero que se ha agravado en el último tiempo, tiene que ver con la inflación. Una propuesta dirigida a esto, a ver cuáles son las cuestiones, los factores efectivamente que se pueden mejorar para que de alguna forma el país salga adelante. Está María García Gambetta con nosotros, ha sido convencional constituyente también, ha estado en esta reforma parcial de la Constitución provincial y ahora es protagonista trayéndonos esta información. ¿Cómo estás, María? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Hola, Mabel, gracias a ustedes por hacerse eco de esto y por invitarnos, ¿no?, a estar presentes y que la ciudadanía conozca esto. Bueno, ayer se hizo una presentación, se hizo una conferencia de prensa justamente para que la gente conozca acerca de esta propuesta. El FOSIS ha impulsado y ha sido partícipe en distintas situaciones que además tienen que ver con la vida institucional, no solamente a nivel provincial, sino como pasa también en este caso a nivel nacional. Uno de los puntos que se plantea es la necesidad de un pacto social, un pacto de los partidos políticos básicamente para encontrar una salida quizás más certera y más rápida, ¿no?, a esto que nos aqueja tanto. Sí, bueno, el FOSIS, que lo traduzco, es el Foro de Observación de la Calidad Institucional de Salta, ha venido trabajando en distintos aspectos de la realidad provincial, pero ahora quiso ir un poco más allá de lo político y de lo institucional hacia lo económico, porque es un flagelo la inflación, realmente, ¿no? Sí. Y es algo que nos aqueja y al que no le podemos encontrar salida desde hace décadas. Entonces, lo vivimos con preocupación dentro del FOSIS y quisimos transmitirle al presidente de la Nación, por eso hicimos una presentación en Casa de Gobierno y ayer fue como la puesta al público de este proyecto del FOSIS y con todo respeto nos dirigimos a él porque al ser el jefe de Estado, el jefe de Gobierno, es quien tendría que avanzar en este tema porque no es un tema fácil de resolver, ya lo estamos viendo, ¿no? Entonces, creemos y consideramos que la forma de hacerlo es con un acuerdo, un consenso de todos los actores políticos primero, para luego convocar a los actores sociales, empresarios, sindicatos de todo tipo,
universidades, ¿por qué no?, instituciones intermedias, pero tiene que haber primero un consenso a nivel político, no solamente los actores políticos que nos gobiernan en la nación y en las provincias, sino también la oposición. O sea, todos los partidos que tengan representación parlamentaria tendrían que estar en este acuerdo, porque tiene que ser un acuerdo totalmente desprendido de cualquier intencionalidad política o rédito. ¿Hay mezquindades en este sentido? Porque lamentablemente, bueno, como recién mencionabas, María, esto se ha dado a lo largo de muchísimo tiempo, es casi una cuestión estructural, digamos, en la economía argentina, lamentablemente. Obviamente hay proyecciones que son muy drásticas, algunos hablan de un 70%, otros evalúan hasta un 100% de inflación, ¿no? Y obviamente también esto lleva a nuevas negociaciones salariales para aquellos que están incluidos dentro del sistema formal, pero ¿qué pasa con todo ese otro sector de la economía que efectivamente no está, digamos, en la posición de negociar, ¿no? Sí, bueno, una de las grandes situaciones que se plantean y que muchas veces no son del todo equitativas es el tema del salario, ¿no? En donde siempre uno está en una posición más ventajosa que el otro. Entonces, esto no debería darse, o sea, dar el salario que corresponda en base a la situación de las empresas. Lo mismo pasa a nivel estatal, o sea, a nivel estatal también se maneja mucho salario, entonces también ese salario tiene que ser equitativo y tiene que ser dentro de lo que la economía se permita, que sea un salario justo, ¿no? Entonces, esta situación muchas veces tiene que ver con mezquindades, sí, ¿por qué no decirlo? Por eso es que la propuesta nuestra es que haya un consenso político en donde se bajen las banderías políticas, porque esto va a ser un proyecto a largo plazo, tendría que ser una política de Estado, llegar a una inflación cero. Ayer yo lo escuchaba al doctor Santillán desde España, en donde decía que, bueno, ahora por este tema de Ucrania, la inflación en España y seguramente en los otros países europeos se ha disparado, pero España tuvo inflación cero varios años, ¿no? Entonces, sí. Para nosotros cero... O de un 2%, en el peor de los casos, en el peor digamos. de los casos, ¿no? Entonces, Totalmente. y nosotros estamos muy lejos de eso. Y todas las recetas que se pusieron en práctica durante décadas no han servido para que esa inflación empiece a bajar. Por eso es que nuestro planteo es que se llegue a un acuerdo de proyectar la inflación e ir descendiéndola con el tiempo, pero para eso primero tiene que haber un acuerdo político y después tiene que haber un acuerdo con todos los actores que forman parte de la sociedad y que tienen poder de decisión, ¿no? Claro, y metas reales. Ustedes ya hablan del 2023, o sea, específicamente los puntos que de alguna manera se han sintetizado, ¿no?, en los partes de prensa que nosotros hemos recibido, hablan específicamente de esto ya. Pensar en esa perspectiva de un 2023 que no trace este mismo camino que estamos viviendo ahora, ¿no? Exactamente. O sea, lo que nosotros decimos es que transcurre el año 2022 con este consenso, con este acuerdo, con esta aspiración, con este sueño llevado a la realidad, para arrancar el 2023 con una proyección de inflación certera, no que tenga en cuenta las inflaciones pasadas, que eso es un motivo que genera algo que uno hace para que no haya inflación, genera inflación, el agio o el desagio, que tanto se habló en la Argentina durante décadas. Usted se acordará, Mabel, en que que sigue estando hoy en presente en contratos en donde no se habla de mayores costos o de variación de costos. Eso estaba prohibido, por ejemplo, en la obra pública o en cualquier otra situación cuando se presta un servicio o una obra. Entonces, poner pautas, decir, bueno, durante el 2023 la inflación será de tanto, pero para eso tiene que haber acuerdos y tiene que haber un proyecto nacional en donde nadie
por decirlo en términos así de diario, no saque los pies del plato, ¿no? Entonces, en donde todos estén de acuerdo, en donde esa va a ser la política de Estado para el 2023. Ustedes también hablan del empleo público. Acá tenemos una situación muy compleja que por un lado lleva a todo este planteo que se hizo en los últimos días, que está relacionado con la falta de inserción laboral real, el sostenimiento de los planes sociales, ¿no? Lo que eso genera también a nivel de déficit fiscal. Y además, ustedes mencionan que durante un tiempo, durante un plazo, no se debe tomar empleo público ni a nivel nacional ni a nivel provincial, exceptuando, obviamente, lo que tiene que ver con educación, con salud y además con seguridad. Sí, bueno, creo que no es ningún secreto, y eso se lo vive cada vez que uno tiene que hacer una visita a alguna repartición pública en donde hay exceso de empleados. En todo nivel, no solamente en el Estado provincial. Pero acá en Argentina nacional. es como si uno no ingresa al empleo público, es como que no te salvás. Es como que está visto de esta manera, ¿no? La única forma de salvarse, tener continuidad, de poder, incluso quizás hasta hacer una mínima carrera dentro de lo que se permite a nivel municipal, provincial o nacional. El empleo público. Está relacionado con esto, con la garantía de acceder el día de mañana a una jubilación, de tener una obra social. Bueno, es un tema complejo ese, porque se lo ve como una salida, y que es en cierta forma una salida laboral. El tema es cuán grande o qué tamaño es el que queremos de Estado, ¿no? Y si necesitamos un Estado macrocefálico en donde hay muchas veces que uno va a una repartición pública y vemos que hay empleados que no tienen dónde sentarse. Entonces creo que una de las cosas es plantearse una reingeniería del empleo público. Nadie está diciendo que se va a recortar o que se va a despedir gente, no, sino no tomar gente nueva, salvo en esas cosas que dijo Mabel. Claro, en lugares que sean necesarios. En lugares que sean necesarios, en la educación, en la salud y en seguridad. Sería una forma de no agrandar innecesariamente el Estado en momentos donde además no se puede sostener. Sí, y en el tema de los planes sociales, tampoco nadie está diciendo, o con este proyecto no dice el FOSIS que se va a eliminar los planes sociales. Los planes sociales, por un tema de paz social, tienen que existir, pero tienen que existir de una forma racional, de una forma en donde estemos ayudando a la persona que adquiere y que merece ese plan social, pero se tiene que generar empleo. O sea, una de las grandes deudas que tiene la Argentina es la generación de empleo genuino. Y con este proyecto bueno, nosotros dimos los lineamientos generales, el marco, pero los detalles, lo dijo Armando Caro ayer, esos detalles los dan economistas, que nosotros en Salta tenemos economistas y cada provincia tiene lo suyo y la nación también, en donde llegar a un plan en donde no solamente haya una reducción de la inflación, sino la generación de empleo, el gasto público tiene que disminuir, no podemos vivir con déficit fiscal, que eso nos lleva a los préstamos y a tantas otras cosas que no son bienvenidas, y menos en la situación en que está la Argentina hoy. Hay que pensar entonces y proyectar un país en el mediano y en el largo plazo, porque creo que la mayor parte de los gobiernos lo que hacen es, digamos, buscar herramientas para sostener ese momento, para evitar justamente esta ruptura, ¿no?, de la paz social, pero queda ahí y lamentablemente la situación se va agravando. Sí, bueno, la paz social se va manteniendo, es como que uno lo tiene con alfileres, ¿no? Es como cuando uno hace una costura y la costura no es la definitiva, ¿no? Entonces creo que una de las cosas que hay que tener en cuenta es que hay que hacer, por eso a mí siempre me gusta hablar de políticas de Estado. Las políticas de Estado son políticas que no se rompen cuando viene el gobierno siguiente, sino que son políticas que se mantienen, que tienen continuidad, y esto no va a ser corto, no va a ser un mediano o un corto plazo, sino va a ser en un largo plazo. Yo no soy economista, o sea que no puedo estar diciendo esto se va a solucionar, pero desde ya a la gente hay que decirle, esto en 5 años no se soluciona. Esto va a ir gradualmente y nos vamos a ir acostumbrando
a cómo es ese vivir sin sobresaltos. Saber que uno va a llegar a la compra común de la señora que está en su casa o del señor que va a hacer las compras y que va a saber que con lo que tiene le va a alcanzar, ¿no? Que haya determinada previsibilidad. Exactamente. De alguna manera. Sí. ¿Han tenido respuesta hasta ahora? Porque este proyecto se termina ingresando antes del último feriado largo, es decir, antes de que sea la celebración del Día del Padre, Sí, ¿no? la Como semana para pasada, antes del feriado, fue que se presentó en Casa de Gobierno, en Casa Rosada. Hasta donde yo sé, no hemos tenido todavía ninguna respuesta, pero esto ya se ha remitido digamos que a las legislaturas, a la legislatura de la provincia, a los distintos diputados nacionales, senadores nacionales, universidades. Entonces, este tema ya está, por lo menos en quienes tendrían que empezar a pensar este tema, y nosotros dispuestos a acompañar, obviamente. ¿Es la situación más grave que atraviesa el país, el tema de la inflación hoy en día? Bueno, es uno de los temas realmente preocupantes, porque eso trae más pobreza, más miseria, ¿no? ¿Quiénes son los más desprotegidos? Cerca de 100.000 pesos se necesitan hoy en día para no ser pobre, Bueno, ¿no? ¿y cuál es la jubilación mínima? Hablemos Sí. de los jubilados. Los jubilados es gente mayor que supuestamente, más que supuestamente, lo que pasa es que hay un porcentaje de gente que adquirió jubilaciones sin haber hecho aportes, pero la mayoría hizo sus aportes para transcurrir una vejez tranquila. El tema de la salud con el PAMI, ¿no? O sea, es un tema muy delicado, muy complejo, que tiene que tener un mecanismo de reloj, digamos, como para que eso funcione, y eso nos va a llevar tiempo, y tiempo para reacomodarnos nosotros como ciudadanos, como para creer en la clase política. Y esto es importante, que la clase política se dé cuenta que si hay este acuerdo, la confianza va a empezar a formarse, ¿no? No sé si me doy a entender, porque estamos como descreídos. Claro, tal ¿no? cual, porque además no hay confianza en nuestra moneda. Tampoco. Esto es básico, digamos, para que una economía también se pueda sostener de alguna manera, ¿no? Por eso recurrentemente buscamos quienes tienen posibilidad, en realidad, el ahorro, por ejemplo, en monedas extranjeras, como puede ser el dólar. Bueno, ese es un gran problema. ¿Por qué la gente recurre a tener una seguridad en otra moneda que no sea el peso? Por la inflación, ¿no? Entonces uno recurre a que no es lo ideal. En un país en donde no hay inflación, la gente no va a comprar una moneda que no sea la de ellos, se ahorra en la moneda propia. Sí. Y después, si uno tiene que hacer una compra, un viaje o lo que fuere, bueno, si tiene que recurrir a otra moneda lo hace, pero en el momento ese, no anticipándose a una devaluación. Acá, por las dudas, nos resguardamos siempre en el dólar, ¿no? Por lo menos es lo que se intenta hacer. Así que bueno, son muchas cuestiones. Creo que la confianza es una de... La confianza es fundamental. Es base, ¿no? Para que esto efectivamente se pueda llevar adelante, no solamente en nuestra dirigencia política, sino también, como decíamos recién, en nuestra moneda. Y Mabel, es importante esto. Si no hay confianza, no hay posibilidades de acompañamiento de la sociedad en esto, porque no va a ser un camino fácil, va a ser un camino duro. Si la ciudadanía tiene confianza en esto que se le va a plantear en un futuro, no muy lejano, porque nosotros apostamos a que en el 2023 esto esté en marcha, va a ser un camino en donde la gente tiene que tener confianza en lo que se les está proponiendo, porque avisora un futuro mejor y cada vez mejor. Esperemos que así sea, que se Esperemos pueda que llevar así sea. adelante, y que obviamente estas mezquindades que mencionábamos y que han hecho también que Argentina viva permanentemente de sobresalto en sobresalto, de crisis cíclicas, se termine, ¿no? Por el bien de todos, especialmente de aquellos que todos los días ponen su esfuerzo para salir a trabajar desde cada lugar, ¿no? Incluso sosteniendo un plan social, porque no hay gente que quiera vivir de esa manera, sino que efectivamente lo necesita. María, muchísimas gracias. Gracias, Mabel. Gracias por acompañarnos. Gracias. Que tenga una Buenas excelente noches. noche. Nos vamos a la pausa, quédate ahí, ya volvemos.